tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba
Bienvenidos, familia en la fe. Vamos a tener hoy una pequeña reflexión. Esperemos que lo que vimos hoy nos haga reflexionar un poquito más acerca del evento que pasaron nuestros antepasados, nuestra familia de hace muchos años atrás y vivieron lo que era realmente lo que fue el primer Pesa que vivieron, y la cual Dios nos mandó que celebráramos esta fiesta perpetuamente. Así es que hoy es un día muy especial. Hoy vamos a celebrar Pesach. Es el día que hoy hemos destinado toda la congregación a celebrar este evento tan especial, este mandamiento que Dios nos dio. Así es que hoy vamos a ver una pequeña reflexión. Hoy vamos a ver lo que realmente los eventos que Jesús pasó, el hecho de cada uno de los eventos que él sufrió, y vamos a recordar. De hecho, así se llama la reflexión, se llama Hazlo en memoria de mí. Así es que vamos a empezar, vamos a ver este pequeño reflexión, y primeramente vamos a ponernos en manos de Dios. Así es que acompáñeme a orar, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque tú siempre has estado con nosotros, y hoy tenemos la bendición de reflexionar en los hechos que tú pasaste, Jesús. Gracias porque hoy vamos a recordarte, hoy vamos a hacer memoria de lo que tú nos pediste, de reflexionar en los hechos de que nos han causado te ha causado la muerte en nuestros pecados, y hoy vamos a pensar en ello. Hoy vamos a reflexionar en ello. Señor, ayúdanos, bendícenos en esta tarde. Queremos agradarte, queremos alabarte, queremos adorarte. Señor, gracias por esta oportunidad. Así es que en el nombre de Yeshua, que es el nombre sobre todo nombre, encomendamos este día a ti. Amén, amén. Así es que la reflexión de hoy, así como decía, se llama el punto: hazlo en memoria de mí. Esa fue una de las recomendaciones que Pablo nos dejó. Parece que se está viciando, ¿no? Se oye así como un eco. Ayúdenme tantito. Y la recomendación que Pablo nos dejó fue: hazlo en memoria de mí. Cuando él estaba dando la instrucción, Pablo dijo así. Así es que en la instrucción fue así. Así es que vemos la primera diapositiva, por favor. Dice así: en Primera de Corintios, estudiamos en Primera de Corintios, acabamos de pasar en el capítulo 11, Pablo, tratando de ilustrar a la iglesia de Corinto, dijo lo siguiente, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El punto que nos pide el apóstol Pablo nos dice que hagamos memoria. Y si lo hacemos de manera equivocada, si lo hacemos eso, nos da si se recuerdan lo que estudiamos, decía que si lo hacemos de manera incorrecta, de manera indigna, pues juicio comíamos. Por eso es tan importante hacer esta petición que nos da. Dice: hagan esto en memoria. Jesús nos dijo: cada vez que tomen este pan, cada vez que tomen este vino, háganlo en memoria de mí, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así es que lo que vamos a hacer el día de hoy es recordar lo que Jesús pasó ese último día en el cual fue crucificado y fue juzgado injustamente, y vamos a recordar los eventos que él vivió. El primer evento difícil que nos vamos a remontar desde que Judas lo vendió, desde que Judas lo entregó, Judas acordó que por 30 monedas de plata lo iba a entregar. Acordó con el sumo sacerdote. A ver, permíteme un segundito. Muy bien. Dice, a ver, permítame, es que se está diciendo esto. Así es que Judas
entregó a Jesús por 30 monedas, lo vendió y así estaba escrito. Los profetas ya lo habían dicho. Jesús mismo lo sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar, lo iba a vender. Y una de las cosas es ponernos en el lugar de Jesús, en el lugar de Yeshua, al ver que uno de sus discípulos que lo acompañó durante 3 años o más, estuvo estudiando con ellos, estuvo aprendiendo con ellos, comiendo con ellos, y nada más que Judas, que era el tesorero de sus discípulos, y la cual él acordó venderle. Yo me pongo a pensar qué sentiría Jesús. ¿Cuál fue su primera reacción al ver que uno lo sería el que lo vendería, lo entregara? Uno de los más allegados a él. Así es que después de eso, después de celebrar donde se estipuló la cena del Señor, él partió con sus discípulos a un huerto, a un monte, en el monte de Getsemaní. ¿Qué pasó en el monte Getsemaní? Vamos a hacer memoria. En el monte Getsemaní, Jesús ora. Ahí Jesús va 3 veces a orar, pero le pide a 2 de sus discípulos, a 3 de ellos, a 3 discípulos, le pide que lo acompañen, que oren con él, que velen con él, puesto que Jesús sabía que ese mismo día lo iban a entregar y él sabía que ese día iba a ser muerto, que iba a ser martirizado. Así es que le pide a 2 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a su hermano. Les pide, acompáñenme, vénganse conmigo. Y estando orando Jesús, la Biblia lo describe como como a un tiro de piedra, estaba separado de ellos. Jesús estaba tan martirizado, tan angustiado, orando al Padre. La petición que Jesús hacía era que si era posible que pasara esa copa. Yo nomás es poner el pensamiento de que Jesús estaba viviendo y pidiéndole al Padre que si era posible que esa copa no la bebiera. Y dijo, pero aún así eso, yo voy a hacer lo que tú decidas, yo voy a hacer tu voluntad. Y se regresaba con los discípulos y veía a los discípulos y decía, ¿será posible que me puedan acompañar? ¿Por qué se duermen? Ni siquiera 1 hora pueden estar conmigo. Y se regresaba Jesús a orar otra vez. Lo hizo así por 3 ocasiones. Las 3 ocasiones le pedía al Padre que, que él era posible, que para él era todo posible, que si fuera dejara esa copa, que no la bebiera. Pero el Padre le dijo a Jesús, eso es lo que tú tienes que pasar. Sus discípulos estaban muy cansados, no pudieron acompañarlo, así es que una vez más me pongo en los pies de Jesús, pensando en tus seguidores, en los que tú habías puesto tu confianza, en lo que tú les enseñaste, en la responsabilidad de anunciar la vida eterna, anunciar la obra de Jesús, la venida del Mesías, en los cuales ellos habían confiado, pues no estaban tan cansados que no podían acompañarlo a orar en esa noche. Así es que llegó el momento en el que Judas se acerca con los sacerdotes, con los militares o las personas que estaban a cargo de la guardia, y llegaron al monte a arrestarlo. Y todos se acuerdan el momento en que llegaron a arrestarlo, donde Jesús mismo le llegaron preguntando, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy. Y en eso cayeron en tierra. Todos recordamos esa anécdota donde se paran y dicen, si yo soy el que ustedes buscan, aquí estoy. Y entonces se paran, empiezan a quererlo arrestar. Jesús les dice que por qué van como ladrones en la noche buscando a ladrones si él no ha hecho nada, si él siempre está presentándose de día. Pero Jesús, al ver que venían con guardias, él dijo, bueno, me vienen a buscar a mí, dejen ir a todos mis discípulos. Así él intercede por sus discípulos. Todo esto lo estaba pasando Jesús en el Getsemaní. Recordemos en ese mismo monte, en una de las oraciones que Jesús hizo, él hasta sudó sangre, lo describen los evangelios. Estaba tan angustiado que su sudor sudó con sangre. Nomás me imagino la angustia y las cosas que estaba pasando el Mesías. Después de eso, el Mesías llegó Judas,
con toda la guardia, lo vendió con un beso. Así fue como lo identificaron. Su discípulo lo entregó con un beso. Después de eso, Pedro saca su espada, le mocha la oreja al siervo del sacerdote y Jesús le dice, guarda tu espada porque no he de beber la copa que Dios me pidió que bebiera. No he de hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Jesús estaba dispuesto a ir. Y después de esto, lo arrestaron y todos sus discípulos corrieron. Todos se separaron, todos se desbalagaron y Jesús fue arrestado y amarrado. La primera persona que lo llevaron a Jesús, lo llevaron con el suegro de Caifás. El suegro de Caifás fueron y al ponerlo ante él, lo empiezan a cuestionar, lo empiezan a golpear, le empiezan a preguntar cosas. Desde ese momento describe el Evangelio, dice que el reino de las tinieblas hicieron de las suyas y todo estaba volcado hacia él y todos se burlaban de él, lo golpeaban, lo escupían y todo esto. Después de eso, después de estar con el suegro de Caifás, fueron y lo presentaron con Caifás, con el sumo sacerdote. Ahí fue cuando empezaron a juzgarlo. Con el sumo sacerdote pusieron a falsos testigos. El juicio más injusto que podemos haber visto en la historia. En alguna ocasión recuerdo que estudiamos eso, estuvimos estudiando ese juicio a detalle y vemos que era lo más injusto que pudimos ver. Después de eso, ahí con Caifás seguían golpeándolo, le pusieron vendas en los ojos, lo golpeaban y le decían, profetiza, profetiza. ¿Quién te golpeó? ¿Quién te hizo esto? Burlándose del Mesías. Para ese entonces, Pedro ya estaba negándolo. Era en el momento donde su discípulo lo negó y recordó que eso ya se lo había dicho el Mesías. E inclusive cuando estaban en la cena, el Mesías le dijo, oye Pedro, ¿sabes que Satanás ha pedido permiso para zarandearte? Y yo he rogado al Padre para que pues tu fe no falte. Y eso empezó a pasar porque el enemigo quería zarandear a Pedro y empezó a negar y fue cuestionado. Pedro inclusive hasta maldijo. Y cuando se dio el caso de que cantara el gallo, todos recordamos, se entristeció en gran manera Pedro y fue y lloró de haber negado al Mesías, cuando él mismo había dicho antes que aún a la muerte iba junto con él. Y esto le causó un gran dolor al apóstol y él surgió este evento. En ese mismo evento ahí con Caifás, se juntó todos los ancianos, se juntaron todos los sacerdotes y del pueblo y lo juzgaron a Jesús, en la cual en ese mismo juicio fue culpado, fue sentenciado a muerte. Eso es lo que pasó cuando estuvo ante Caifás, el sumo sacerdote. Los principales sacerdotes y los ancianos lo condenaron a muerte. Ya habían, como quiera, ellos ya habían, desde hace tiempo atrás, ya habían acordado eso, querían matarle y estaban buscando un pretexto para que pudieran matar. Así es que por eso se encontraron con Judas y fue la manera en que su plan empezó a funcionar. Así es que Jesús estaba condenado desde antes de llegar con ellos, pero estaban buscando un pretexto para que se cumpliese según esto la ley de que ellos tenían y poderlo condenar a muerte. Pero cuando ellos lo condenaron a muerte nos damos cuenta de que ellos no, los romanos ya les habían quitado el derecho de hacer justicia por sus propias manos. Ellos no podían quitarle la vida a ningún ciudadano, a ninguna persona. Su ley no se los permitía porque los romanos habían decretado que ellos ya no más iban a regir ese punto.
Y eso está también escrito en la palabra. Eso está escrito donde decían que el yetro, el cetro, se había quitado de Judá. Nunca se quitaría. Era la oración que Jacob le dijo a su hijo de Judá, que su cetro no había de ser quitado hasta que no viniera Shilol, ¿verdad? Así es que no sabían ellos que ese día ya estaba aquí el Mesías, ya estaba aquí. Cuando le quitaron el permiso de matar, ya el Mesías estaba habitando en la tierra. Así es que se cumplía muy bien esto. Entonces ellos no podían matarle, por lo tanto tenían que llevarlo ante las autoridades romanas. Así es que ellos fueron ante la autoridad romana, lo llevaron ante el gobernador llamado Poncio Pilato. Así es que cuando Jesús estuvo con Poncio Pilato y lo acusaban de hacer revueltas, y lo acusaban de alborotar al pueblo y declarando que él era el rey de los judíos. Y cuando lo interroga Pilato y le estaba diciendo que pues que no veía ninguna culpa en él, les decía, es que ¿por qué lo culpan si yo a él lo veo inocente? En ese mismo momento va la esposa de Pilato y le pide, no le hagas nada a este hombre, puesto que en sueños he sido advertida de que este hombre es justo. No tengas nada que ver con el juicio de este hombre. Pero en una de esas pláticas se escucha un comentario donde le decían que Jesús era de Galilea. Y cuando escucha eso, Pilato dice, salvación por mí, y lo manda con otro gobernador que tenía a cargo toda el área de Galilea, que era precisamente Herodes, y lo manda con Herodes. ¿Se fijan toda la trayectoria que Jesús tuvo que pasar? Al momento de estar con Herodes, cuando fue con Herodes, Herodes se pone muy contento. Herodes, ¿por qué? Porque él ya había escuchado mucho acerca de Yeshua. Él ya había escuchado bastante hablar de él, de los milagros que hacía, de las señales que él hacía. Por lo tanto, se puso contento de que ahora lo voy a tener frente a frente y voy a palpar los señales y los milagros que él hace. Pero cuando Jesús llega contra Herodes, ustedes recordarán quién representa a Herodes, de dónde viene. Viene de la tribu de Edom y de Esaú. Y entonces vemos cuando Jesús se acerca con él y no hace ninguna señal, no hace ningún milagro, lo cuestiona Herodes y no responde. Entonces Herodes empieza a burlar de él. Lo viste de rey, lo viste de púrpura y se mofan de él, lo escupían, lo golpeaban y así era lo que pasó con Herodes. Cuando Herodes dice, no, pues yo no lo voy a juzgar, no le voy a hacer esto, y lo regresa otra vez con Pilato, con el gobernador. Así es que Jesús lo llevan, él fue arrestado antes de al amanecer. Antes de que amanece, ya estaba siendo golpeado en la casa del suegro de Caifás. Amanece, estuvo siendo juzgado ahí con el sumo sacerdote. Pasa todo este tiempo, va con Pilato y luego después con Herodes. Ya se estaba acercando, más o menos ahí por las 11 de la mañana, llega otra vez con Pilato. Y estando con Pilato, Pilato todavía argumentaba diciendo, es que yo no encuentro nada con este hombre es inocente, ¿por qué lo quieren matar? No entiendo. Y lo cuestionaba también a Jesús, ¿qué no sabes, Yeshua, que yo tengo el poder para salvarte la vida o hacerte crucificar? Y Jesús dice, Jesús fue cuando le comenta, no te sería dado poder si no viniera desde lo alto. Todas esas palabras hacemos hoy memoria. Hoy nos acordamos de todo ese evento que pasó Jesús. Recordamos todo este evento. Así es que Jesús en la segunda vez que estuvo contra Pilato, al ver que se enardecía la gente y el pueblo y que pedían que fuese crucificado Jesús, le gritaban. Una de esas veces llega Pilato y les dice,
pero yo no encuentro ningún delito en él, yo no puedo tener parte con él. Y ellos hacen una declaración muy fuerte que dicen que la sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Son declaraciones que realmente, si nos ponemos a reflexionar, duras realmente, difíciles de llevar. Y Pilato se lava las manos, dice, ok, ¿quieren que le suelte a como veíamos, quieren que yo le suelte a uno? ¿Quieren que yo suelte a uno de estos como era su costumbre, a un ladrón y a un preso? Y todo el mundo gritaba que le soltaran a Barrabás. Ese era el evento y es la primera persona que Jesús, vemos cómo sueltan a Barrabás y le pedían todavía gritándolo, crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús. Después de esto, Pilato lo condena a muerte. Pilato lo manda a que lo golpearan, a que lo azotaran. Empieza el martirio fuerte. Dice que lo golpearon tanto, lo azotaron tanto a Jesús, que no se podía ver su rostro, no podía ver su parecer. Y una vez que fue golpeado él, lo mandan camino a la cruz. Y el camino a la cruz era que él mismo llevara la cruz cargando hasta el lugar donde debería realizarse la cruz, que todos sabemos que era en el monte de la calavera, en el Gólgota. Ahí iba a ser a las afueras de la ciudad. Así es que todo ese camino Jesús cargando su cruz, y se dice que encontraron a un hombre llamado Simón de Cirene, que le fue ordenado que él cargara la cruz porque Jesús no podía ya ni caminar. Ya no podía, no tenía fuerzas para sostener la cruz. Y así fue como le ayudó Simón a llevar la cruz hasta el lugar de la crucifixión. Después de esto, Jesús fue crucificado, fue clavado en un madero, de tal manera que Jesús pasó desde más o menos de las 12 del día, que fue crucificado, que fue colgado en el madero. Dice que murió a las hora novena, a las 3 de la tarde, estuvo 3 horas en la cruz, que fue a las 3 de la tarde cuando murió, que la ordenanza dice que entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6, son las 3 de la tarde, él murió. Estando más o menos como a la mitad, como a las 12, dice que empezó su martirio, fue cuando también crucificaron a 2 personas a su lado, a otros 2 ladrones, y entonces podemos ver las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Las últimas palabras, así es que, ¿me puedes poner la siguiente diapositiva? Ahí vemos las palabras que Jesús pronunció en la cruz, cuando lo estaban golpeando y clavando, y estando ahí, dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Estando los 2 ladrones, conocemos el hecho de que uno de ellos le pide que lo recuerde, que sabe bien que él es inocente, y les pide que lo salve, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra de las palabras que Jesús dijo en la cruz, dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a su apóstol Juan. Y también le dijo al apóstol, hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice la palabra que desde ese día él la recibió en su casa, a María. Él estuvo ahí con su mamá, él recibió ahí. Otra de las palabras que Jesús dijo también, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no pudiera imaginarme el hecho de que Jesús estaba siendo abandonado del Padre, ¿verdad? Cuando dice que todo el pecado de nosotros, de toda la humanidad, fue cargado sobre él. Todo el pecado, siéndose él culpable, siéndose él merecedor cuando era inocente. Otras palabras dijo, es que tengo sed. Las últimas palabras es que, Padre,
al ver que todo esto dijo, todo esto está cumplido, consumado es. Otra de las palabras dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Jesús murió. Cuando Él nos dice que recordemos el pan, cuando Él partió el pan, dice, recuerden de mí, hagan memoria de mí, recuerden lo que yo pasé. Porque este evento, el cuerpo que por vosotros es partido, es para que ustedes sean perdonados. Es para que tus pecados sean libres. Él sabiendo que está pagando el precio por nosotros. Entonces Dios lo único que nos pide es que hagamos memoria. Que hagamos memoria de Él, que hagamos memoria de esto, que recordemos este sacrificio que Él vivió. Así es que esto es lo que vamos a hacer esta noche. Esta noche vamos a recordar lo que Él vivió. Después de esto Él murió, vinieron, recordamos cómo fue que pidieron su cuerpo y llegaron y el último golpe fue traspasar su costado. Traspasaron su costado y dice que salió sangre con agua. También estaba escrito que a Él no se le rompería ningún hueso, así como al cordero de Pesach. No se le rompería ningún hueso, por eso traspasaron. Y así fue como todo este martirio que Él vio, todo esto, cuando hablaban de que lo escarnecían, nosotros podemos ver de que realmente arrancaban su carne, realmente abrían su carne. Los golpes que le daban eran tan fuertes que tanto hemos visto cuántas veces, pero hoy tenemos que hacer memoria, hoy vamos a hacer memoria de eso, del sacrificio que Él vivió. Así es que estas palabras que Él mencionó, los podemos ver en esos versículos que ustedes están viendo ahí, en los diferentes evangelios, las narran. Mateo narra uno de ellos, Marcos, Lucas narra 3, Juan narra 3 también, y estos ya estaban escritos también en los Salmos. Ahí ustedes pueden ver las citas, cómo es las últimas palabras de Jesús en la cruz. Así es que hoy vamos a recordarlo. Hoy es el día de que tú te juntes con tu familia, cenes con tu familia y recuerden estos hechos que nos dan realmente libertad, que realmente cuando nos dice Dios, si tus pecados fueran como la grana, si serán como como la nieve de blanco, pero si fueran rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana, serán como blanca lana. También nos dice Dios que venid luego, dice, vengan luego, vengan pronto conmigo y estemos a cuentas. Vamos a estar a cuentas de esto. Hagamos las paces entre nosotros. Jesús dice que Él vino a restablecer la comunión con el Padre. Él vino a poner todo en orden. Él es el único camino. Él es el camino que Dios proveyó para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Entonces, lo que nos pide es que hagamos memoria de Él, que recordemos estos hechos que Él vivió, así como lo hemos vivido, así como lo hablamos ahorita, desde que fue vendido, fue maltratado, fue vituperado, burlado, golpeado, todas estas cosas. Y todo esto fue porque Él partió su cuerpo y derramó su sangre para que nosotros tuviéramos libertad. Hagamos memoria de esto esta noche, júntese con su familia, recuerde todo esto. Y si tu familia te pregunta qué estamos haciendo, como dice, tú ten listo, está listo, preparado para darle respuesta a tus hijos de esto, ¿verdad? Así es que vamos a alabarlo, vamos a adorarlo, vamos a cantarle, vamos a hablar de su amor. Así es que yo te pido que pongas tu corazón, abre tu corazón, vamos a cantarlo y adorarlo. Así es que acompáñame. Abre tu corazón, tus sentidos. Recuerda lo que Él hizo por ti. Dile que tú te quieres dar el sacrificio.
alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por darnos vida, Señor, por vida en abundancia, Padre. Gracias porque tú nos has perdonado, Señor, de nuestros pecados. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo, Señor, y verlo sufrir. Gracias, Cristo. Gracias, Yeshua. Hoy te agradecemos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias por tu gran amor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro. Porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, que cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, que cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Padre, hoy te alabamos, te bendecimos, Padre, porque gloriosa es tu presencia, Señor. Qué gusto, Padre, es ser parte de tu familia. Hoy en esta noche recordamos tu sacrificio, Señor. Recordamos lo que hiciste por nosotros. No olvidamos, Señor, ninguno de los azotes que te dieron, los golpes que pasaste, sobre todo las ofensas que tuviste. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Maestro. Te damos gloria solo a ti. Gloria al Rey, gloria al Maestro, digno de alabanza,
bendecimos, Jesús. Te alabamos, Padre. Gracias por el sacrificio. Gracias por la fiesta, Señor, de Pesaj. Te alabamos en esta tarde, te bendecimos, Señor. Te exaltamos tu nombre. En el nombre que sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua. Amén. Amén. Pues mis hermanos, lo único que nos resta es desearles felices fiestas. Hoy vamos a tener esta fiesta, júntese con su familia. Yo le quiero pedir a mi familia que pase conmigo. Vamos a despedir orando juntos, pidiéndoles que hoy tengamos una muy feliz fiesta. Así es que recordemos que por Él fuimos justificados. Él es el sacrificio, Él es nuestra Pascua, Yeshua es nuestra Pascua. Así es que oremos y estamos despedidos. Es que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta reunión. Gracias porque hoy nos permites estar en familia, habitar en familia, y juntos en familia te reconocemos tu sacrificio. Así es que, Padre, bendice a la congregación, bendice a Nehemías, bendice a todos aquellos que hoy se conectaron, de que hoy recibieron esta recordanza de lo que tú pasaste, de lo que tú viviste. Bendícenos, Padre, en esta noche. Tú eres el invitado especial, tú siempre eres nuestro motivo de oración, tú eres, Señor, la causa, el motivo de estar juntos. Así es que en tu nombre, Señor, estamos juntos hoy. Amén, amén. Pues felices fiestas, mis hermanos, los bendecimos en esta transmisión. Así es que pásela bien con su familia y adorando a nuestro Dios. Amén, amén. Así es que Dios le bendiga, shalom. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz.